Ya saben que es martes y cada martes solemos contar en este programa con Pedro Báez, que siempre nos viene con alguna aplicación curiosa que nos encontramos en nuestros smartphones. Pero hoy precisamente no se encuentra aquí por este motivo. Está para hablar de la era de los valientes, un método para encontrar el trabajo ideal identificando lo que te gusta hacer y aquellas cosas que se te dan bien. También nos acompaña una docente que es facilitadora, como se le conoce, Sonia Pagés. Pedro, Sonia, buenos días, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Bueno, Sonia, antes que nada, facilitadora. ¿Qué significa eso de facilitadora? En el método de la era de los valientes, nosotros lo que hacemos es de alguna manera conducir el camino que van trazando cada uno de los que se incorporan a estos talleres y asisten. No somos docentes porque realmente no transmitimos conocimientos teóricos, por así decirlo, sino trabajamos prácticas y a partir de ahí ellos van descubriendo sus propias capacidades y habilidades. Eso quiere decir que nos pones las cosas más fáciles. Exacto. De alguna manera les facilitamos el camino para que ellos se descubran y descubran la planificación que quieren hacer. Bueno, Sonia y Pedro están hoy aquí porque mañana van a tener un encuentro que tiene mucho que ver con unos talleres que han impartido entre junio y julio y va a ser mañana el punto de encuentro de los valientes, ¿no? ¿En qué consiste exactamente, Pedro? Bueno, pues efectivamente, como bien dices, por un convenio entre Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y Cabildo Insular de Tenerife, se celebró durante el mes de junio y julio una serie de talleres de la era de los valientes. Entonces, bueno, esos talleres van en grupos de 15 en 15 y entonces, bueno, pues la idea era que tener un punto donde todos se volvieran a encontrar, donde ellos expusieran todo cómo les ha parecido, todas sus vivencias durante esos talleres y, bueno, pues y un poco también dar un poco de resultados, de cómo ha ido evolucionando y cómo han ido evolucionando a raíz de que han salido del taller en todo este tiempo, ¿no? Y, bueno, pues lo que decíamos, mañana precisamente vamos a tener ese punto de encuentro de los valientes donde vamos a hacer un poco un encuentro entre todos, ¿no? Bueno, porque desde que se terminaron estos talleres se le ha hecho seguimiento a esta gente que ha participado de estos talleres para ver qué tal han evolucionado y cómo les ha ido después de esos talleres, que ahora vamos a ver en qué consisten exactamente. Sí, efectivamente, una de las partes que tiene este método es un software donde ellos tienen que trabajar, una plataforma donde tienen que trabajar y volcar mucha información, pero no solo durante los talleres, sino durante el tiempo posterior a los talleres, que es la parte más enriquecedora de todo, ¿no? Toda esa información va dando resultados, nosotros vamos haciendo un seguimiento y ahora lo que hacemos es coger todos esos resultados y ese seguimiento que hemos hecho y plasmarlo pues en unos resultados finales, ¿no? Hablamos del método que da respuesta a tu futuro laboral, la era de los valientes. Sonia, un método que consiste en ¿qué? ¿Y a quién va destinado? La idea es identificar capacidades y habilidades de cada uno de los que pasan por el taller, más allá de esa formación reglada que hayan tenido, más allá de esa experiencia laboral que hayan tenido y descubrir qué cosas nuevas pueden hacer y adaptarse, evidentemente, a las nuevas tendencias del mercado laboral, porque ya no se valora lo mismo que se estaba valorando hace 10 o 15 años. Y es importante saber captar en qué somos buenos y de qué manera podemos desarrollarlo. Entonces esa es como la primera parte que desarrollamos en el método, lo hacemos de manera presencial a través de varias dinámicas que desarrollamos en las clases y luego cada uno tiene que hacer un trabajo suyo propio con el libro que tienen y el soporte de software en el que vuelcan toda la información que nosotros trabajamos. Bueno, aunque parezca que este método está ideado para aquellas personas que están en paro, que no tienen un puesto de trabajo, también está ideado para aquellas personas que aún ocupando un puesto de trabajo no están contentos con el puesto de trabajo que ocupan y que aspiran a tener un puesto laboral mucho más feliz, por llamarlo de alguna manera, el ideal, ¿no, Pedro? Claro, precisamente, bueno, es un método que realmente lo que indaga es en las competencias. Entonces las competencias están tanto en las personas que no están en este momento empleadas o trabajando y en las que lo están. Para las empresas es una grandísima herramienta que, aplicado a toda su plantilla de trabajadores, se puede hacer un mapa real de dónde están colocadas cada una de ese recurso humano y si realmente se le está sacando todo el provecho posible, ¿no? Con lo cual también es una gran herramienta a nivel empresarial, ¿no? Efectivamente también para nivel personal o profesional personal, pues por supuesto también es una gran herramienta porque te da un poco el panorama si realmente estás trabajando en el lugar más adecuado dependiendo de tus competencias y, como bien ha dicho y como ha habido las prácticas de estos talleres, para los desempleados también es una gran herramienta. Bueno, está claro que si los empleados no son felices en su puesto de trabajo, no están en su puesto de trabajo ideal, pues la empresa no rinde de la manera que querría un empresario, me imagino, Sonia. Exacto, sobre todo se notan los niveles de motivación y de compromiso que tú tienes con aquello que estás realizando, tanto si estás buscando trabajo como si estás desempeñando una tarea en la empresa. Cuando no estás motivado porque realmente no te gusta lo que estás haciendo, al final tu productividad y tu eficiencia en el puesto se nota. Y esa parte sí es muy interesante porque además hemos visto cómo los niveles de motivación han incrementado
incrementado a medida que se han ido desarrollando los talleres y es satisfactorio por eso, porque ellos mismos se dan cuenta de que pueden hacer otras cosas. ¿Estamos en disposición todavía de elegir nuestro puesto de trabajo ideal, tal y como está el panorama laboral aquí en España, Pedro? Bueno, desde las instituciones públicas y yo creo que desde muchísimos organismos se promueve pues el trabajo freelance, el trabajo de autónomo que se le conoce, ¿no? Con lo cual yo creo que siempre estamos en disposición de poderlo elegir si afrontamos y somos valientes y accedemos a ese mercado laboral que tú te desarrollas de por sí. Hombre, el trabajo dependiente, que dependiente de otras empresas, bueno, pues efectivamente ya pues cada vez hay más competitividad, más exigencias, pero yo creo que siempre hay cabida en ambos aspectos, ¿no? Bueno, Sonia, ¿cuántos ejemplos te habrás encontrado? Mucha gente que se pone límites a sus sueños, ¿no? Porque piensa que no pueden dar más y sin embargo este curso, este método lo que hace es abrirnos los ojos y ver que podemos llegar mucho más lejos, ¿no? Exacto, abre mucho el horizonte a través del cual puedes mirar qué es lo que quieres hacer. Además hemos descubierto gente que decía que no era nada creativa y de repente en sus capacidades son capaces de hacer muchísimas cosas que además pueden vivir de ellas, con lo cual es interesante ese proceso de descubrimiento interno de cada uno de ellos. Y también a veces no somos conscientes de toda esa potencialidad que tenemos y simplemente nos ponemos etiquetas que nos limitan. Y hay que eliminar toda esa serie de obstáculos porque evidentemente en el futuro, y además las tendencias lo dicen, los trabajos casi te los vas a construir tú, con lo cual construye aquello en lo que tú eres bueno y eres capaz de desarrollar habilidades y capacidades y ser feliz, que es muchas de las cosas que además ellos detectan como importantes. Es decir, también tenemos que aprender a solventar ciertos problemas que nos vayamos encontrando a lo largo del camino. Exacto, una de las competencias además que más salían en los talleres es la capacidad de gestionar conflictos o negociaciones cuando muchos de ellos no eran capaces de identificarlas como un punto fuerte de ellos. Porque no nos evalúa, nosotros somos muy exigentes también evaluándonos a nosotros mismos y cuando son los demás los que nos evalúan a nosotros, descubrimos cosas muy interesantes y es uno de los procesos que ha pasado en el taller. Antes nos comentabas que incluso te encuentras con casos de mujeres que por su condición de mujer ya de por sí se limita a hacer muchas cosas, ¿no? Exacto, es importante romper eso además desde el primer día porque las barreras nos las creamos muchas veces nosotros. Evidentemente no es un camino fácil y por eso yo creo que su propio nombre lo dice, que hay que ser valientes para romper determinadas premisas que hay y afrontar los retos que vienen. Pero por el hecho de ser mujer o tener una determinada edad no significa que no puedas hacer otras muchas cosas. A lo mejor es el momento para que tú emprendas en ámbitos en los que eres muy bueno. Hemos descubierto mujeres que son capaces de hacer cosas increíbles en pastelería y porque no se dedican o empiezan a crear en torno a una industria como puede ser la hostelería, la cocina. Hay muchas posibilidades. Otra cosa es que tú quieras hacerlo y asumas el riesgo. Y el reto, claro. Me imagino que mañana se encontrarán con muchas sorpresas cuando hagan esa apuesta en común, ese punto de encuentro. Como bien decíamos al principio, le han hecho seguimiento después de que terminaron estos talleres a estos alumnos que han participado. Algunos ejemplos curiosos, a lo mejor, Pedro, para que la gente sepa exactamente a lo que nos estamos refiriendo, de gente que ha podido evolucionar después de asistir a estos talleres, a este método. Sí, realmente lo de mañana precisamente es eso, para que hagan también una apuesta en común y cada uno cuente su experiencia, pero ya no solo dentro del taller, sino un poco posterior al taller en cuanto a cómo han ido cambiando, han ido evolucionando. Efectivamente, tenemos constancia de un sinfín de cambios radicales, ¿no? Cambios que han pasado desde personas que están en del concepto administrativo y se han ido al lado de creación propia, saliéndose del sistema y se han convertido en propios productores de sus habilidades, de cosas que son capaces de generar. Que si un hobby igual ha transformado en su profesión, por ejemplo. Efectivamente, gente que era un hobby y han arriesgado y se han salido de su zona de confort, que la tenían muy bien identificada y trabajaban en ello, o estaban a punto de trabajar y han ido a ese hobby y lo han convertido en su profesión. La verdad que es curioso cómo, lo que estaba diciendo Sonia, las personas sufren un proceso, un cambio, que no vienen predispuestos a ello. Es curioso porque se aproximan al método un poco pensando que lo que es un método muy teórico y que lo único que te van a dar es una serie de herramientas y una serie de habilidades para poder tú desarrollar, y realmente el método lo que te hace es cambiar. O sea, te provoca el cambio, te remueve todo por dentro para que realmente te des cuenta de que hay un cambio que tú puedes hacer, que ese cambio puede ser para reforzar lo que tú estás haciendo hasta ahora o por donde venías tú dirigido, o radicalmente encontrar tu otro gran camino. Y bueno, y al final lo que se busca es que sea en el ámbito personal o sea en el ámbito profesional,
seas consciente de tus competencias y tú ya decidas si las pones en marcha o no. ¿Y cómo son las relaciones entre los alumnos? ¿Son relaciones de competencia o de admiración? O de decir, no, es que yo estoy notando que tú vales para esto, ¿no? Y que incluso entre ellos mismos se dan ánimo. Exacto, eso es lo bonito de los grupos. Son personas que no se conocen absolutamente de nada, que no saben nada de lo que ha desarrollado el otro con anterioridad y sin embargo son capaces de proyectar con respecto al futuro, sin conocer absolutamente nada de nadie. Entonces es muy divertido como en una de las dinámicas de trabajo la gente identifica profesiones de cada uno de los demás, entonces salen cosas curiosísimas, desde te veo como payaso a director de cine, a gente que a lo mejor está en un puesto administrativo o en un puesto de ventas. Entonces es muy divertido, sobre todo ese proceso creativo de, ahora mismo estamos en la fase de apertura, de piensa todas las cosas que puedes hacer y ya luego iremos cerrando, ¿no? y incorporando el elemento racional para luego realmente hacerlo factible. Tampoco vamos a estar única y exclusivamente en el mundo de los sueños, por así decirlo. Me imagino que tras este método, tras la puesta en marcha, se dan cuenta sacan conclusiones como... Al final hay mucha gente que no es feliz en su puesto de trabajo, Pedro. Efectivamente, yo creo que es curioso porque hay mucha gente que no es feliz en su puesto de trabajo y en encuestas que hemos hecho tanto aquí en Canarias como el método es un método que tiene mucho recorrido a nivel peninsular y a nivel europeo también se está desarrollando, en encuestas que se han hecho de toda la población, en muchísimas de ellas sale como ser feliz en mi trabajo como el número uno. O sea, hay mucha demanda de que quieren ser así, pero nadie lo cumple, o bueno, nadie no, o muchísima gente no lo cumple. En definitiva, que efectivamente yo creo que en los tiempos que corremos, ser feliz trabajando, divertirnos trabajando, yo creo que es una prioridad bastante importante de mucha gente y yo creo que en eso es lo que intenta un poco indagar, o uno de los objetivos que tiene el método, ¿no? Que realmente tú estés en el lugar adecuado, ¿no? Bueno, y ya por último, Pedro, Sonia, ¿están previstos que se repitan estos talleres con este método, con la era de los valientes, que haya más valientes que se animen a cambiar su situación laboral? Bueno, ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que poco a poco se vayan desarrollando muchas más actividades, muchos más talleres. Incluso tenemos ya algunos enfoques para pasar a otras islas. Bueno, en definitiva yo creo que el método está entrando poco a poco en las islas, pero yo creo que es un método que va a dar respuesta a muchísima gente, más allá de estos 75 que hemos dado ahora. Bueno, pues haremos seguimiento, Pedro, y veremos en qué consiste mañana esa puesta en común entre todos esos participantes en los talleres que tuvieron lugar entre junio y julio. Gracias, Pedro. Gracias, Sonia. Gracias. Hasta la próxima.